Bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio digital en el que trataremos el tema de la asimetría de la educación no presencial en el Ecuador durante el COVID-19. Agradezco la participación de Natalie Yepes, asesora de la Corte Constitucional del Ecuador, de Cristian Jaramillo, director del área de educación de la Universidad Andina Simón Bolívar, de Ana Volnen, oficial de educación y primera infancia de UNICEF en Ecuador, y de Alexis Oviedo, docente del área de educación de la Universidad Simón Bolívar. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. El tema que nos trae aquí y del que vamos a hablar hoy creo que es un tema en este momento sumamente importante. Las problemáticas y la emergencia planteada por el coronavirus nos ha obligado a marcha forzosa a pasar de una educación presencial, en muchos casos completamente presencial, a una educación a distancia, que no es virtual todavía, pero esta adaptación evidentemente plantea mucho reto. Y sobre todo sabemos que también desde las autoridades y desde el gobierno se ha ido implementando esta educación a distancia, pero las problemáticas que plantea son problemáticas de acceso. Los datos dicen que hay más o menos un 40% de personas, de hogares en el Ecuador que tienen acceso a Internet. Y entonces también, desde el punto de vista del derecho a la educación, este paso tan radical y tan inmediato que si bien responde a una necesidad imperante, sí crea muchas cuestiones y muchas problemáticas que finalmente intentaremos abordar hoy gracias a nuestros ponentes. Sin más, doy la palabra a Natalie Yepes, que empezará con su intervención este foro. Muchas gracias, Natalie. Bueno, muy buenas tardes con todas y con todos. Realmente agradecerle a la Universidad Andina, por intermedio a ti, Claudia, por permitirme compartir este panel con ponentes realmente interesantes y expertos en sus diferentes áreas. Y sobre todo felicitar por darnos el espacio para tratar uno de los temas que creo que con mayor fuerza se han evidenciado desde que existió esta alteración del estado normal de cosas en la relacionalidad, en la institucionalidad como le conocíamos, a partir sobre todo y ya con fuerza de legalidad de la declaratoria del estado de excepción que nos conllevó precisamente a la restricción de los derechos de libertad y pues en términos simples nos ha convocado a estar en este confinamiento para evitar el contagio del COVID-19. Y creo que es interesante que nos demos este espacio para reflexionar en particular sobre uno de los derechos fundamentales que se ha visto, aunque no directamente afectado, como podría pensarse, el de la educación, pero precisamente el confinamiento ha hecho que se ponga en la palestra de discusión el derecho a la educación y finalmente, en concreto, a partir del 2 de abril, desde que las autoridades del Estado Central y en concreto la ministra de Educación anunció que se terminará el ciclo escolar de educación básica y bachillerato en la Sierra Amazonía con modalidad no presencial y pues se iniciará en el 4 de mayo con modalidad de igual forma no presencial en la costa. Y yo quisiera como anticipar que me parece que tres cosas ha evidenciado este estado no común, excepcional, que según la evidencia científica no va a ser tan temporal como nos imaginábamos y es probable que incluso las medidas del estado de excepción queden cortas para lo que la ciencia empieza a avanzar y están anticipando que probablemente son condiciones que tendremos que irnos acoplando a mediano plazo y por lo tanto los desafíos que han evidenciado en primer lugar sobre, como tú ya bien lo anunciabas, las condiciones de acceso a tecnologías en cuanto a temas educativos. En segundo lugar,
lugar, creo yo, y lo plantearé y trataré de sostenerlo en mi intervención, los riesgos en sí mismo al acceso de educación que esto nos ha conllevado, y en tercer lugar, la independencia, la interdependencia de derechos. Y en ese sentido, mi objetivo con esta intervención será poner sobre la mesa algunos elementos normativos y jurisprudenciales relacionados con el derecho a la educación y sobre todo relacionados con el acceso al Internet como la medida para garantizar el acceso a la educación. Pues bien, en ese sentido, lo que quisiera compartirles es que hay que tener claridad de lo que se ha definido en el Ecuador como el reconocimiento del derecho a la educación. Y creo que esto es fundamental e de importancia, porque no podríamos justificar restricciones indebidas al derecho a la educación sobre pretexto del estado de emergencia en el que nos encontramos. Y en ese sentido, pues, el derecho a la educación me parece que está reconocido en 4 dimensiones al menos, así lo ha visto el constituyente ecuatoriano desde el 2008, y en primer lugar como un derecho básico humano de todas las personas que además se reconoce a lo largo de la vida, ¿no? En segundo lugar, como un deber inexcusable, ineludible del Estado, pero en particular, y esto hay que tomarlo en cuenta, no es cualquier deber o obligación del Estado. El artículo 3 mismo de la Constitución señaló que se trata de un deber prioritario dentro de las diferentes políticas y medidas que debe adoptar el Estado. En cuarto lugar, como un servicio público, y esto me parece que es un elemento fundamental para pensar al Internet también como una posibilidad de un bien público y de un bien global, tema que ya se lo ha estado discutiendo a nivel internacional de años atrás. Y en cuarto lugar, como un área prioritaria de la inversión. Y esto va a ser crucial de entenderlo, sobre todo en estos momentos de estado de excepción. Como un derecho fundamental, me parece que no hay que perder de vista lo que ha desarrollado la propia Constitución ecuatoriana en su articulado 27-28 de la Constitución ecuatoriana, que está a tono con lo que ya ha desarrollado también los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y creo que ahí va a ser una guía fundamental para la adopción de decisiones, la observación general número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que a su vez desarrolla lo que ha señalado y se ha reconocido en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y en ese sentido, pues, el derecho a la educación general, en términos generales, siempre va a tener que responder a unos mínimos. Y estos mínimos son básicamente 4 elementos que ha definido Naciones Unidas y que, a mi entender, también lo reconoce la Constitución ecuatoriana. Primero, la disponibilidad. Segundo, la accesibilidad. Tercero, la adaptabilidad. Y cuarto, la calidad o aceptabilidad. Y en ese sentido, no perder de vista que la disponibilidad tiene relación precisamente en términos muy simples con las condiciones físicas, materiales, para que niños, niñas, adolescentes, jóvenes puedan efectivamente pues acceder a la educación. Y en ese sentido, algo que ha sido muy enfático los organismos de vigilancia de los instrumentos internacionales de derechos humanos es que la disponibilidad y la accesibilidad, al estar relacionada con el acceso a estas condiciones materiales, tiene 3 condiciones fundamentales para que se cumplan. Y la primera, que creo que es el meollo del asunto en este contexto en el que nos encontramos de modalidades no presenciales, tiene que ver precisamente cómo garantizar estas condiciones básicamente de infraestructura a aquellas poblaciones históricamente discriminadas. Es decir, el elemento de la no discriminación tiene que ser un punto central el momento de pensar en disponibilidad y accesibilidad de nuevas modalidades de educación. En segundo lugar, precisamente, pensar entonces en cómo se invierte en accesibilidad material. Tenemos la no discriminación primero, segundo, la accesibilidad material, y en tercer lugar, la accesibilidad económica. Más adelante quisiera retomar estos puntos. Como les mencionaba, la adaptabilidad y la aceptabilidad son los otros 2 elementos que completa este cuadro del contenido normativo del derecho a la educación. Entonces, pensando así el derecho a la educación, ¿cómo se desenvuelve el derecho a la educación en contextos de estados de excepción? Lo que dice nuestra Constitución de forma clara y específica a partir del articulado de estado de excepción, de su artículo 164, es que no es uno de los derechos que puede ser suspendido dentro de un estado de excepción. Es decir, en principio tendríamos que entender la educación no debería verse afectada por un estado de excepción. Ahora, en este contexto, se ha visto directamente afectada porque obliga a cambiar la modalidad, pero eso no implica
que deba ser restringida o suspendida, sino que su modalidad y, por lo tanto, sus condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad tienen que verse garantizados en diferentes modalidades, ¿sí? Y lo segundo que parece enfático, muy enfático de decirlo, es que si no es uno de los derechos que se restringe y se suspende en un estado de excepción, por lo tanto, sigue vigente entonces aquellos artículos, aquellos mandatos constitucionales que tienen que ver con el financiamiento de la educación, ¿sí? Según nuestros artículos 286, 298, 348, la educación tiene que ser tiene que ser garantizada económicamente desde el presupuesto del Estado, con una preasignación presupuestaria, con fondos permanentes. Entonces, sobre pretexto del estado de excepción, no podría el gobierno y el Estado ecuatoriano decir que no hay formas de garantizar la educación. Lo que va a suceder, y ahora ya entrando un poco para plantear las ideas en este contexto muy particular que nos ha obligado al confinamiento, es cómo esos recursos y por lo tanto las decisiones políticas se dirigen a garantizar modalidades no presenciales. Y me parece que otro derecho va a entrar en juego. Entonces, el derecho que muchas veces no lo hemos conversado por pensar en estos elementos de la educación en términos clásicos. Cuando nosotros hablábamos de accesibilidad y de disponibilidad, ¿qué se nos venía a la cabeza? Pues las infraestructuras de edificios, se nos venía el tema de garantizar caminos para esas infraestructuras, bancas, libros, y ahora entonces implicará repensar qué significan las medidas para la accesibilidad y la disponibilidad. Y en ese sentido, me parece que el derecho al Internet va a ser una de las medidas que va a tener que ponerse en disputa para garantizar efectivamente la accesibilidad y la disponibilidad. Derecho que, por cierto, está en nuestra Constitución. Si ustedes, colegas, miran el artículo 16, numeral 2 de la Constitución, ya se reconoció en el Ecuador como un derecho de los seres humanos. Y ahí tenemos también instrumentos interesantes, entonces, que tendrán que completar a este elemento de accesibilidad de la educación, como son la resolución, por ejemplo, para la promoción y protección de los derechos humanos y del derecho al Internet del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hay un instrumento muy interesante de la propia Organización de Estados Americanos que es la Declaración sobre Libertad y Acceso a Internet. Entonces, la base normativa para garantizar una modalidad no presencial entendida como acceso a tecnologías existe. ¿Y por qué nos vemos abocados entonces ahora a pensar que esta es la modalidad prioritaria para el Estado ecuatoriano? Porque la decisión efectivamente del Estado al enviarnos al confinamiento es entonces garantizar que un derecho fundamental que no tiene por qué ser suspendido en estado de excepción tenga que garantizarse. Entonces, el acceso a tecnologías y su infraestructura y el Internet van a tener que convertirse en las políticas prioritarias del Estado ecuatoriano. Para ir concluyendo, lo que quisiera mencionarles es, creo que volvemos, como hace unas décadas, a plantearnos la discusión de los primeros elementos indispensables, de los mínimos que debe garantizar el Estado ecuatoriano. Y cuando hablamos de acceso a la educación, estamos hablando entonces de asegurar a los estudiantes, a las personas, la suficiente conectividad para que puedan tener una educación de calidad. Y en ese sentido es imaginarnos entonces al menos 3 elementos que tiene que garantizar el Estado ecuatoriano. El uno, garantizar la infraestructura y en equipos, es decir, cómo garantiza, por ejemplo, aquellos equipos terminales, entendidos como los dispositivos, computadoras, tablets, cómo garantiza aquellos medios de transmisión, es decir, las fibras ópticas, cómo garantiza las señales satelitales, imaginarnos además que precisamente tiene que garantizar en contextos diferenciados, en poblaciones diferenciadas, que no tienen el mismo acceso, por ejemplo, a fuentes de energía. No se diga estos otros elementos que completan precisamente el acceso a la conectividad. Luego tendrá que pensar además en los contenidos y en los software adecuados para poder compartir los diferentes conocimientos de acuerdo a las diferentes etapas del proceso de conocimiento. Tendrá además que garantizar el acceso a redes. El Internet de por sí es un bien global y se lo ha declarado así. El problema es precisamente estos elementos de infraestructura que me estoy permitiendo señalar. Y finalmente, cómo capacitar suficientemente a usuarios, y estoy hablando de docentes que gestionen estas bases de datos, y también a poblaciones que aquellas infraestructuras que eran mínimas, como los accesos a fuentes, ya de por sí estaban excluidos.
Creo que para concluir yo podría decir que me parece que hay 3 puntos esenciales que deberíamos irlo discutiendo. Este tiempo es demasiado corto y ya se me está acabando el tiempo, pero me parece que lo primero, el Estado tendrá que dar suficientes medidas y respuestas inmediatas, pero además mediatas, porque la evidencia científica dice que esto va a ir para un rato más, para garantizar la disponibilidad y accesibilidad de medidas no presenciales traducidas en medios virtuales, que así lo ha dicho además la ministra. Y esos medios virtuales, por lo tanto, entonces tendrán que implicar, primero, levantar información de cuánta población en efecto no tiene acceso a esta infraestructura. Segundo, garantizar los soportes técnicos. Y tercero, garantizar la suficiente capacitación para utilizar estos medios. En segundo lugar, me parece que es importante tomar aquellas medidas de interdependencia de derechos. Cuando hablamos de educación con Internet, necesariamente vamos a tener que hablar, por ejemplo, de protección a la privacidad, de protección a la libertad de expresión, cómo se garantiza contenidos adecuados y protección de contenidos no adecuados a menores de edad, niños, niñas y adolescentes. Y en tercer lugar, creo que esta es la oportunidad histórica que tiene el Ecuador, ¿sí?, para efectivamente levantar políticas públicas diferenciadas de población que históricamente ha sido atravesada por condiciones sociales, de clase, de etnia, de raza, porque si no, lo que va a pasar es que se van a profundizar, como lamentablemente hemos visto las denuncias en los últimos días, de poblaciones que si no tienen acceso a fuentes de energía, es casi imposible pensar que tengan acceso a tecnologías que les permitan una educación virtual. Creo que por ahora nos queda en deuda, han dado he seguido de cerca las declaraciones de la cartera de Estado correspondiente y aún queda en duda esta respuesta. Si bien se ha atendido a las condiciones emergentes, disponiendo, por ejemplo, a los maestros que utilicen con creatividad los medios disponibles, no va a ser suficiente, va a ser necesario que el Estado responda cómo va a garantizar entonces estos primeros elementos de accesibilidad y disponibilidad de tecnología para garantizar el servicio público, gratuito, universal de la educación. Creo que con esos primeros elementos pues podríamos seguir conversando. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalie, por tu brillante, como siempre, intervención precisa, puntual. Y sí, porque finalmente si pensamos que la respuesta ha sido buena por parte, cuando la ministra de Educación dijo que, bueno, sí, es verdad, hay mucha gente que no puede acceder, pero se puede hacer educación por radio, por televisión. Eso creo que deberíamos pensar si es efectivamente una respuesta adecuada a esta problemática. Quiero hacer un paréntesis y disculparme porque al principio, al presentar este foro, no hice dos precisaciones. La una es que nos acompaña en este foro también Johnny Mendoza, que es presidente del Colegio de Abogados de Manabí. Con el Colegio de Abogados, la Universidad Andina tiene un convenio y esta actividad se está realizando conjuntamente con ellos. Dicho esto, doy el uso de la palabra a Cristian Jaramillo. Gracias, Cristian. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias por la invitación. Gracias a todas quienes nos escuchan. Felicito a Natalie. Siempre sus intervenciones son muy elocuentes. Me encanta pues escucharle cómo sus ideas las transmite de una forma tan clara. Mi intervención viene desde el campo de la educación, ¿sí? Viene desde lo que es la preocupación de lo que es un proceso educativo, viene de la preocupación de lo que está evidenciando este periodo. Este periodo evidencia algo que existe en nuestra región, solo que más se agudiza hoy por hoy. Y es como este conversatorio lo denomina, yo prefiero utilizar el término más bien de una brecha o una división. Todavía el lenguaje en español no está muy claro cómo se va a denominar lo que algunos le llaman esta brecha digital, o las brechas que están mostrándose hoy por hoy frente a esta situación urgente. Una de las brechas que muestra, evidentemente, ya escucharemos más información, es, como se ha discutido, el acceso. Por ejemplo, acceso al Internet. Sabemos que la gran mayoría, 6 de cada 10 niños, no disponen de lo que sería una conectividad. Pero esto también se evidencia otra brecha que yo quiero hablar, que es las brechas también de las competencias digitales de los docentes que se está evidenciando, no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial. Ya se sabía, no era un secreto,
de que, por ejemplo, a nivel universitario a los docentes no se les requiere una formación en educación. Lo que se exige ciertamente es una formación en un título terminal, por lo general, sobre los campos de conocimiento, pero no sobre una formación de cómo enseñar. Esta brecha en los conocimientos pedagógicos de los docentes también se está agudizando. Hay muchos docentes que no sabemos muy bien cómo hacer esta transición. Pero yo quiero mencionar otro tema que también es muy importante porque complejiza esta situación, no con un espíritu alarmista, sino para comprender la gravedad de la situación que nos enfrentamos. Desde el campo educativo, se comprende que para que un proceso educativo se lleve a cabo, se necesitan prácticamente 3 grandes campos. Es una visión tripartita que los educadores vemos en el proceso educativo. Primero son las características que tienen quien aprende, ¿sí? Las características de quien aprende. Sus competencias, sus habilidades, temas motivacionales, afectivos, etcétera, tienen mucho que ver en el tema educativo. Entonces, pensar hoy que también estudiantes están pasando por temas no solamente afectivos, sino de otros tipos de características personales, individuales, influye también en el proceso de educación. El otro agrupación de variables y factores que influye tiene que ver con el proceso, efectivamente hablando de lo que es el aprendizaje. ¿Qué tipo de metodología se utiliza? ¿Cómo se organizan los aprendizajes? Esto tiene muchísimo que ver. Y ahí es el rol de los docentes donde tiene mayor fuerza. Y el tercer ámbito es justamente el ambiente de aprendizaje, que es algo que es muy, muy preocupante. El ambiente de aprendizaje tradicionalmente ha sido el aula. Hoy es el hogar. Entonces, el hogar, no sabemos nosotros los contextos de presión, los contextos que están viviendo nuestros estudiantes. ¿Qué podemos hacer nosotros para mejorar este ambiente de aprendizaje que es el aula? Esto es una de las cosas que se está hablando muchísimo hoy. Si muchos niños están sufriendo violencia, tensión, no sabemos cómo podemos nosotros mejorar este ambiente de aprendizaje que hoy se ha trasladado al hogar. No es solo una cuestión de infraestructura, es una cuestión mucho más amplia, que repito, tiene que ver con estas 3 agrupaciones y 3 características. Las características relacionadas a quien aprende, las características relacionadas al ambiente de aprendizaje, al método de aprendizaje o al aula, y el otro es el contexto donde se encuentra el estudiante. Entonces, estas 3 agrupaciones de características, que es multifactorial, complejiza muchísimo la situación. Sin ser alarmista, necesitamos comprender que es una situación muy compleja. Muchos sistemas educativos están utilizando los recursos de hasta llevar alimentos a los lugares donde los estudiantes viven. A través de los buses escolares, en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, en California, están llevándoles alimento porque los niños no tienen, muchas veces se alimentaban en la escuela. Entonces, hay muchísimos factores que están influyendo a la vez. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos enseña este periodo? ¿Qué necesitaríamos nosotros hacer frente a este tema que es tan complejo? Pues primero, mantener los objetivos claros de qué es factible. Y lo que sí necesitamos como país, como universidad, es plantearnos la formación de nuestros docentes. Veo aquí en los participantes algunos que son del área de educación, algunos estudiantes nuestros, que con ellos hemos podido también conversar y mencionan pues la gravedad de la situación. Ya antes tenían dificultades y trataban ellos mismos de buscar hasta dinero para dar de comer a muchos de sus estudiantes por las situaciones trágicas que estaban viviendo. Hoy se ha agudizado esto aún más. La formación docente es una de las claves que podemos nosotros buscar como una posible solución. Para nosotros formar a los docentes y ayudar a disminuir esta brecha, de alguna manera, necesitamos primero que todo cómo es la educación. Es decir, cómo se trata a la educación. Y a la educación no se le ha tratado como una ciencia, como una disciplina. Se le ha tratado siempre como un medio. Esta es una de mis grandes críticas y me escucharán siempre hablar de esto. A la educación se le ha tratado y se nota en el lenguaje que se utiliza. Por ejemplo, decir que los docentes sean creativos. Esto dice ya que la educación es un arte. Por supuesto que sí. También es un arte. Se necesita creatividad, por supuesto. Pero esto es más pertinente a un artista. No creo que a una cirujana
se le va a decir en ese momento que simplemente utilice en una operación la creatividad. Puede ser que en un momento lo requiera, por supuesto, pero necesita de ciertos parámetros, fundamentos teóricos, prácticas, conocer la literatura. Se necesita toda una rigurosidad de formación. Y la educación la tiene. La educación es una disciplina que es tan cual importante como las demás. El tomarla en cuenta de esta forma, con toda su dignidad, va a ayudar a que la educación no sea utilizada, a que la educación no sea el único mero requisito para un fin último que es el desarrollo. Se habla que es necesaria la educación para que podamos alcanzar un desarrollo. Entonces la educación es un mero medio, no es un fin en sí. No ayuda a las personas a crecer, no se contempla la educación como un desarrollo personal, individual y profesional, que tiene sus metodologías, tiene sus teorías, tiene sus sistemas también rigurosos, metodológicos de hacer investigación, provee datos que pueden ayudarnos a tomar decisiones. Si tomamos en cuenta la educación con toda su dignidad y toda su riqueza, nos podrá ayudar entonces sí a tomar decisiones de qué podemos nosotros hacer frente a una situación. ¿Cómo podemos nosotros formar a nuestros docentes? Nuestros docentes yo hablo con mis estudiantes que son docentes y tienen un amor y una pasión por esos estudiantes que hacen cosas que uno no lo pensaría que puedan hacer. La creatividad está en el amor que tienen, pero necesitamos también de investigar y de poder concebir a la educación como una disciplina en sí. Entonces, formar a nuestros docentes, no solamente en temas de fundamentos teóricos, sino hoy por hoy necesitamos hacer una formación de la diversidad de modalidades de enseñanza. Sabemos que existe una diversidad en lo que es la modalidad estrictamente en línea, modalidad híbrida o blended learning, o la modalidad a distancia. Hoy por hoy necesitamos formarnos en esto. Es una prioridad que los docentes sepan, no solamente es una cuestión de creatividad, sino tenemos que formarnos en temas teóricos, en temas metodológicos. Necesitamos conocer la literatura. No sabemos, yo hablo con mis estudiantes y muchas veces no conocemos que hay revistas especializadas en educación, que la investigación en educación es una de las áreas más ricas que existe. Entonces creo yo que la prioridad hoy por hoy es de posicionar a la educación como una disciplina y a la formación del profesorado como un método muy riguroso y una prioridad muy rigurosa que necesitamos adoptar. Hablábamos, para concluir, solamente un tema anecdótico. Vemos hoy que nos acompaña Anna Bohlonen, que es pues finlandesa, y yo viví en Finlandia varios años, entonces siempre estoy preocupado de leer las noticias, de ver cómo está por allá, no tanto porque se le denomina un modelo exitoso, sino más bien en temas personales, porque pues vivía allá y tengo una cierta afinidad, una gran afinidad a ese país. Y han pasado una transición que Anna nos podría a lo mejor explicar, una transición bastante fácil, digamos, llamémosle así. Sí, tienen una gran infraestructura, por supuesto que tienen muchísima menos pobreza, por supuesto, pero es una cosa clave que quiero resaltar, es la formación de los docentes. A los docentes en Finlandia, el requisito para poder dictar clase es que tengan una formación en investigación educativa, en investigación en educación. Esta es la licencia, llamémosle así, para poder dictar clase. ¿Qué quiere decir esto? Que han apostado en el amor que tiene una persona por la educación. Entonces, si tú tienes este amor por la educación, le llenas de estas herramientas metodológicas, teóricas, es una persona que se come el mundo, es una persona que hará lo mejor porque tiene una capacidad y una formación enorme. Entonces, claro, los docentes, ahí sí puedes decir ser creativo, ahí sí puedes decir innova, porque te has dotado de todas las herramientas y has crecido a través de una educación y una formación rigurosa, has crecido como profesional. Entonces, creo yo, insisto, esta es mi insistencia en apostar por la educación como una disciplina y apostar por la formación del profesorado. Muchas gracias, Claudia, gracias, compañeras. Gracias, Cristian. Y qué importante, ¿no? Lo que pones en evidencia. Nosotros somos docentes, pero nadie nos piden PhD, nos piden mucha especialización en la materia que damos, pero nadie nos pregunta nunca si somos y si sabemos efectivamente de pedagogía y si sabemos
efectivamente dar clase, y en ese sentido yo sí creo que deberíamos hablar de una disciplina, de las disciplinas que es exactamente la educación, ¿no? Como base fundamental y común a todos nosotros que nos dedicamos a esta profesión. Sin más, doy el uso de la palabra a Ana. Ana, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Bueno, Cristian justo está yendo a un tema nodal, que es la formación de docentes, que efectivamente esa formación o su falta o las falencias se evidencian especialmente en estos momentos tan difíciles en diferentes países. Yo voy a hablar de educación en emergencias y voy a compartir las recomendaciones de UNICEF para esta emergencia específica. Voy a tratar de ahora compartir la pantalla. Esta presentación tiene 5 diferentes puntos. Primero, pautas generales sobre educación en emergencias, luego algunas normas internacionales para educación en emergencias. Después voy a compartir las recomendaciones de UNICEF a nivel global para el sector educativo en esta emergencia específica. También voy a compartir datos más específicos sobre acceso a internet, teléfono, televisión, etcétera, y luego una propuesta de prioridades desde UNICEF. Entonces, primero, un poco para reflexionar sobre lo que acaba de decir Cristian y también Natalie. Y acabo de subrayar la palabra solo. La educación no solo es un fin en sí mismo. Es un fin en sí mismo, pero no solo. Es parte de una solución sistemática y constituye un paso inicial para lograr salir de las diversas crisis que todos los países a lo largo de la historia tienen que vivir y ahora a nivel global. También es importante recordar que la educación y las instituciones educativas son depositarias de los conocimientos, valores, tradiciones de una sociedad. Ahí está el acúmulo de lo que quiere ser una sociedad. Y también sirve para mantener a la gente unida. Me parece un punto muy interesante, que sirve para mantener a la gente unida mientras trabajan para mejorar sus condiciones y el futuro. También, idealmente, educación es un punto de partida para servicios de atención y apoyo, agua, saneamiento, nutrición, salud, protección y también recreación. También es una oportunidad para abordar factores que inicialmente hubieran podido contribuir a, por ejemplo, este desastre que estamos viviendo, especialmente en Guayaquil, que se evidencia, y la educación tiene la tarea de visibilizar en los espacios educativos, analizar, mirar críticamente por qué estamos así como estamos en esta emergencia. También la experiencia a nivel mundial es que recuperar de una crisis, una emergencia, desastre puede tomar varias décadas. Y en ese sentido, si no incorporamos educación como prioridad en la respuesta humanitaria, la salida de la emergencia, la mejora, tomará aún más tiempo. Y las posibilidades de salir adelante se ven mucho más reducidas. También justamente en situaciones de emergencia y inmediatamente después es crítico reforzar la capacidad de un país de renovar su educación, mejorar su educación. Y obviamente los niños y adolescentes de ahora, de esta emergencia, convertirán en los dirigentes líderes científicos de mañana, y eso solamente es posible a través de una educación pertinente. Les quiero compartir que existe una red internacional de educación en emergencia
que trae y junta a la gente que ha tratado y ha trabajado y ha investigado, evaluado las respuestas de educación en emergencias y también la recuperación de las situaciones de emergencia. Esta red se llama INE, International Network for Education in Emergencies. Y yo les quiero compartir esto porque posiblemente las mejores pautas y más concretas para saber qué hacer de forma integral en emergencias en relación a la educación se encuentra en esta red. La INE visualiza un mundo donde todas las personas afectadas por desastres, crisis y situaciones de inestabilidad tienen acceso seguro a oportunidades educativas relevantes y de calidad. Y también que los servicios educativos son parte integral de la respuesta humanitaria y salvan vidas. Educación suele ser concebido como secundario en emergencias, y también aquí en el país estamos escuchando voces que dicen que hay que suspender la educación. Es justo al revés, es totalmente al revés. En emergencias es aún más importante organizar, adaptar la educación y que sea relevante para la emergencia, para salir de la emergencia. También es una obligación de los gobiernos y donantes proveer recursos económicos sostenibles y desarrollar políticas holísticas para asegurar la gestión de riesgo en el sector educativo. Sabemos que a nivel global han habido alertas a lo largo de la historia que podríamos enfrentar este tipo de situación que estamos ahora enfrentando. Podemos preguntar si fuimos preparados para enfrentar lo que estamos viviendo ahora. Estas normas mínimas de INE justamente incluyen consignas para la preparación, respuesta y recuperación de las emergencias. Aquí está la lista de temas transversales que una educación de calidad relevante en las emergencias debería poder abordar. Es muy ambicioso. Debería en este momento la educación que existe tomar en cuenta la necesidad de tratar la resolución de conflictos, reducción del riesgo de desastres, desarrollo del niño en la primera infancia, algo que casi siempre se queda al margen, equidad de género, VIH-Sida, derechos humanos, educación inclusiva, tema de discapacidades, vínculos intersectoriales, protección de la niñez y adolescencia, apoyo psicosocial y temas específicos de los jóvenes. Les voy a mostrar que para que vean estos recursos que son muy importantes, y también se recomienda que las universidades, las instancias del Estado conozcan, utilicen estas herramientas que ya existen, que recopilan las buenas experiencias, ejemplos de cómo organizar educación en emergencias. Entonces, simplemente les muestro que hay una gama de guías de todo índole. Por ejemplo, hay una guía específica para apoyo psicosocial, una guía específica sobre compensación de profesores. Aquí está el tema, guías de referencia sobre enseñanza y aprendizaje, etcétera. Perdón, aquí suena que me llegan mensajes y no puedo apagar el sonido porque si no, no me escuchan. El tema del currículo de educación en emergencias es fundamental. No es posible... Te quedan 5 minutos. Sí, me quedan 5 minutos. Sí. Ahí tengo que pasar. A ver, ¿cómo hago? Me salto entonces al tema de los datos. O aquí estas recomendaciones específicas para educación en esta emergencia. Igual que en cualquier emergencia, es la obligación del sector educativo y el Estado planificar para la continuidad del aprendizaje y velar por la inclusión educativa, que es diferente de educación inclusiva, y asegurar que hagan seguimiento a cada uno de los estudiantes y niños de este país, incluyendo los que anteriormente a la emergencia estuvieron excluidos de la educación.
Es posible utilizar estrategias de aprendizaje digital o en línea, asignar lecturas o ejercicios para trabajar en casa, utilizar programas de televisión, radio, grabaciones de podcast con contenido académico, encargar a los maestros que lleven un seguimiento diario o semanal a distancia con los estudiantes. Y hay que también pensar en aceleración de los aprendizajes. Es necesario ofrecer una educación específica para la salud mental, apoyo psicosocial y obviamente alentar la participación de los estudiantes de todas las formas que podamos utilizar. Bueno, aquí hay otros consejos importantes. Seguir trabajando en la prevención de acoso escolar, el bullying, que sucede también de forma virtual. Ahora, con lo poco tiempo que me queda, les voy a mostrar unos datos importantes. En cuanto a la cantidad de estudiantes de este país, estamos hablando en total de más de 4 millones, de los cuales 3.6 están aproximadamente en educación pública. Es importante recordar que este país es muy joven. La mayoría de los hogares tienen niños y adolescentes en edad escolar y que la mayoría de los hogares vive de ingresos en el sector informal. En cuanto ahora al tema del reto de la conectividad, este tema del promedio, cuando dicen 40% de los estudiantes tienen acceso a Internet, varía mucho de acuerdo a nivel económico del hogar. Si ustedes miran, solamente 11% de los hogares pobres tienen acceso a Internet. Lo que más tienen es acceso a teléfono celular, que puede ser también un celular por familia, y a televisión. Aquí está incluido plasma o LCD. Bueno, eso no tengo el dato específico. Radio me sorprende a mí porque solamente 42%, 43% de los hogares pobres tienen acceso a la radio. Yo pensaba que era mucho más, pero ha sido tan bajo el acceso. Si miramos el tema específico de la educación pública, y dentro de la educación pública, la educación intercultural y bilingüe, nos damos cuenta aún más las diferencias de acuerdo al hogar, al territorio y a la pertenencia étnica. En la jurisdicción hispana, aquí vemos que solamente al fin, esta cifra es importante, para mí sí es importante, 8.3% no disponen de acceso a televisión o radio, pero en bilingüe es más de 50%. Y esto es muy preocupante porque estamos pensando que con la combinación de Internet, radio y televisión podríamos llegar a todos los hogares. Lo que nos damos cuenta es que el medio más amplio es el celular. Ahora, el tema de la conectividad en sí no va a resolver el acceso a la educación en este momento. Nos estamos dando cuenta que es absolutamente necesario trabajar también entrega de materiales concretos. También nos damos cuenta que el contacto personal, más allá de Internet, televisión y radio, es fundamental. Tenemos que pensar cómo organizar el contacto personal entre el docente y la familia, y preferiblemente con el estudiante. Estamos hablando de llamadas telefónicas tradicionales. Es evidente que lo ideal es la combinación de todo. Ahora, yo sí quiero dejar esta lista de prioridades porque no podemos separar una cosa de otra. Y también recordar que tenemos que no solo hablar de niños de 3 a 18 años, sino la importancia del desarrollo infantil integral,
porque si nos olvidamos de esta dimensión, las consecuencias serán muy graves. Y en general, siempre el peso de una respuesta humanitaria, especialmente en sector educativo, suele ser para las edades más avanzadas, para la educación básica superior y bachillerato. Sin embargo, tenemos que enfatizar la importancia de trabajar con los niños de 0 a 8 años, porque es la etapa de mayor desarrollo. Y aquí está la lista de 10 puntos, incluyendo este punto transferencias monetarias plus. Nosotros estamos trabajando para facilitar acceso a educación. Esta lista hay que entenderlo, que es para ahora y es para después. Nosotros no vamos a poder ver el retorno a clases presenciales si no trabajamos un programa de alimentación escolar mejorada en cobertura, calidad y gestión. No vamos a poder retornar si no hay agua, saneamiento e higiene en la comunidad educativa. Tenemos que trabajar ahora y después protección de todo tipo de violencia. La pedagogía de acuerdo a la realidad actual y la realidad deseada en los contextos diversos de este país, que son tantos, y con un fuerte apoyo psicosocial. Y esto es personal, no es un tema de internet, sino que es el contacto personal. Tenemos que trabajar la conectividad como derecho. Y cuando hablamos de conectividad es televisión, radio, internet, celular, redes sociales, todo. Tenemos que seguir entregando equipamiento y materiales concretos y lúdicos para los diferentes espacios de aprendizaje, incluyendo el hogar. Tenemos que ajustar la evaluación, que sea formativa y que sea justa para todos los diferentes contextos que tenemos. Y también, como un punto clave, trabajar con los docentes, seguir formando, capacitando y cuidarles. Los docentes en este momento dicen, ¿dónde está el apoyo psicosocial para nosotros? Nosotros estamos angustiados, estamos asustados, estamos sobrecargados. Primero, para poder trabajar necesitamos una descarga emocional, para estar motivados y más calmados, para estar en contacto con los niños que están aún más angustiados, aún más asustados que los adultos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana, y qué importante, ¿no? Sobre todo, lo que creo, a mí por lo menos me parece súper importante, mantengamos este contacto personal, ¿no? Qué importante es eso, el cuidado más allá de que estemos utilizando medios virtuales, pero sí la atención, el cuidado, y qué tanta verdad. Para nosotros que estamos dando clase en este momento, sabemos que una llamada a veces es súper importante para tranquilizar, para mantener un contacto. Realmente me parece que tus prioridades ponen el acento en elementos muy importantes. Gracias, Ana, por tu intervención, y simplemente decirte que hay algunas preguntas planteadas en el chat que podrás contestar luego más tarde. Doy el uso de la palabra ahora a Alexis Oviedo. La ventaja de intervenir al último es que ya lo han dicho los que me antecedieron en la palabra, muchas cosas, muchos temas importantes, y además de la economía del lenguaje permite centrarme en otros aspectos. Sí, como ya lo hemos visto, como lo han expresado diversos analistas, vivimos como planeta la crisis del siglo. Y de hecho muchos lo han dicho que el mundo no volverá a ser como lo conocimos. Yo voy a referirme más bien a aspectos que deberían mirarse desde una perspectiva estratégica, y no me refiero a estratégico a los 2 o 3 años en que el coronavirus seguirá con nosotros, sino a la oportunidad que nos dé esta crisis para repensar la educación, y no solo desde las adaptaciones a un contexto no presencial, y no solo desde una dimensión de lo tecnológico, ¿no? El proceso educativo que está ahora dirigido desde la virtualidad va más allá de coordinar una sesión en Zoom, más allá de mágicamente ver aparecer, como estamos ahora en la pantalla, los participantes y comenzar la clase. Esta, como han dicho, lo dijo Ana hace un momento, yo le diría, es más bien como un privilegio. Este proceso es un privilegio de ciertos sectores sociales y no de vastas mayorías. En el 2019 nos dijeron que el 79% de ecuatorianos teníamos acceso a Internet y que el Estado iba a desarrollar programas de $9 mensuales de Internet rural.
y con conexión satelital. Pero para el 20 de marzo de este año se comprueba que solo el 37% de hogares tiene acceso al servicio de Internet y en la zona rural solo son 16%. Otros datos ya los dio Ana hace un momento. Del 24% que tienen conectividad, solo tienen 24% computadoras en la casa. Entonces entramos a una dinámica de estudio que no es desde las mejores condiciones. Y fíjense ahora en los hogares urbanos, que sí lo tienen. Imagínense, tienen las suficientes computadoras, los suficientes celulares, la conexión al Internet, y con una conectividad que no es de fibra óptica, no estamos en las mejores condiciones tampoco. Si antes, sin el coronavirus, en horas pico, no se podía ver de correr una película, imaginen cómo será si están los dos progenitores en el teletrabajo y cada uno de los, pongamos, 2 hijos en sus respectivas clases virtuales. El 13 de marzo fue el último día en que 1.927.000 alumnos del régimen Sierra, Amazonía, de la educación básica y del colegio dejaron de ir a clases. Y entonces esta modalidad se ve, pues expertos en pedagogía dicen que la modalidad virtual es efectiva para los grados inferiores, garantiza procesos formativos adecuados, pero tanto en los grados superiores la complejidad de los contenidos, la necesidad de acompañamiento personalizado, el trabajo de grupos, hace que no se logren resultados adecuados, sin tomar en cuenta factores de orden estructural, como el aislamiento, que da lugar a una falta de motivación de estudiantes y docentes, lo que ya mencionaron también quienes me antecedieron, la falta de capacitación de docentes para realizar actividades propicias en este estilo de educación, recrear adecuadamente el currículum y hasta evaluar. Entonces, todo eso no garantiza resultados satisfactorios. El MEC propone jornadas educativas por radio y televisión. Ana nos ha dicho los números de acceso al radio y la televisión. Y en las zonas rurales del MEC también ha sugerido trabajar con el texto entregado para que desarrollen actividades en la casa y que los padres sean quienes trabajen apoyando a sus hijos en estas actividades. En el área rural tenemos analfabetismo funcional entre los padres de familia, por un lado, e incluso en el área urbana somos los padres totalmente capacitados para apoyar. Les pregunto, ¿cuántos padres de familia de los que estamos aquí podemos resolver una ecuación logarítmica y apoyar en esto a un hijo nuestro que esté en tercero de bachillerato? Sin embargo, todo cambio es una oportunidad, y aun cuando en la experiencia nos diga que no se han dado procesos radicales de cambio en materia educativa desde el siglo pasado, debería mirarse como la necesidad de realizar una reforma más amplia, una reforma que no debe limitarse a la incorporación de nuevas tecnologías. Debería pensar el Ministerio de Educación, ya que el resto está preocupado en la agenda económica, el resto del gobierno, a buscar mecanismos de revalorizar una vez por todas la profesión docente y a cualificarla. Esta es la evidencia del rol del docente, es la evidencia y cuánto estamos necesitados de docentes capacitados. Y no solo en tecnología, repito, el rol del docente ya venía cambiando desde el aparecimiento del Internet. Él dejó de ser el poseedor del conocimiento, pues ahora lo tiene Google. Antes el estudiante decía, profe, ¿dónde queda Tanzania? Y el profesor, pues, desde su conocimiento explicaba. Ahora el estudiante no necesita de eso. Él abre su celular y pone en Google la palabra y tiene el conocimiento. Entonces, desde ya debe asentarse procesos para mirar al docente como un mediador, como un facilitador, como un orientador de aprendizajes, un motivador para que los alumnos se vinculen a cadenas de aprendizaje, autoaprendizaje y a la investigación. En este tiempo no es posible la escolaridad tradicionalmente concebida. Deben buscarse mecanismos creativos de aprendizaje, porque todo discurso de aprendizaje y los procedimientos organizativos del aprendizaje están vinculados a las demandas, a las expectativas y a las emociones. Y en la era del COVID-19, pues tenemos nuevas demandas, nuevas expectativas y sin duda nuevas emociones. Es necesario mirar una reforma educativa que tome en cuenta premisas simples, pero que guardan fuertes implicaciones. Una pregunta base: ¿quiénes deben adaptarse? ¿Los alumnos a la escuela o la escuela a los alumnos? Y al no poder ir a la escuela y socializar cuestiona el sentido de la educación.
cuestiona la institución escolar. Es necesario, dadas estas circunstancias, pensar en algo que las sustituya. Esta era del COVID puede ser el inicio del fin de la institución escolar. De esa institución que cuando somos adultos, de lo que nos acordamos es de los recreos. La escuela funciona de acuerdo a reglas y procedimientos que dan coherencia y significación a las actividades del cada día, y sobre todo desde la interacción. Entonces hay que repensar la escolaridad también. Este es un acuerdo institucional donde ciertas formas de conocimiento se subrayan y otras intencionalmente se omiten. Se debe generar acuerdos que signifiquen discusiones sobre qué aprender y qué valores socioculturales priman. Más aún si los chicos no pueden estar enganchados a la pantalla 6 horas, 5 días a la semana, si la interacción se reduce, si la escolaridad entonces tiene que ser reformada estructuralmente. El aprendizaje está ligado al movimiento y al contacto personal, a la acción mayéutica, pero también debe verse una escolaridad que salga de esa visión exclusiva de formar para seleccionar mano de obra, para formar en la perspectiva del mercado, de la empresa, del empleo y del desarrollo. Es oportuno una revisión política educativa que vaya en términos integrales, que se articule desde la normativa, pero que a la vez sea verdaderamente participativa. Ahora es necesaria esas visiones de diversos sectores para articular la política educativa. Una jornada y masiva de capacitación y educación virtual, sí. Una reorganización de horarios de aprendizaje, también. Una reflexión acerca de cómo combinar estas formas de educación. Pero debemos no limitarnos a aquello. En Wuhan ahora mismo las escuelas ya establecieron cubículos cada pupitre. Si nos limitamos a ello, todo esto son soluciones parche, que hay horarios desde la pedagogía, cuanto desde la política educativa, que sin comprensión no hay aprendizaje, por ejemplo. La comprensión de conceptos, de conocimiento de procesos, de la heurística para la resolución de problemas, es una ausencia que a toda la educación ecuatoriana desde antes del COVID-19. Y la política educativa reducida a rituales que legitiman propuestas del Ejecutivo, desde falsos consensos, que naturalizan los discursos del poder, que se convierten en formas de control y de autoridad, y que generalmente terminan en un gatopardismo escandaloso, pues eso está desde antes del COVID-19. Y finalmente debemos dejar de sobrevalorar el rol de la psicología educativa. La reforma educativa en la educación básica se asenta en la psicología educativa, en un constructivismo psicologizante. En esa organización curricular vinculada a la disciplina académica y a la evaluación, encargadas de lograr el ajuste exitoso del individuo con su medio ambiente. Ese rol del currículo desde la psicología que haga del estudiante el ladrillito perfecto, bien pulido, que calce en la pared, sin necesidad de que tengamos pues un tejo que tajarlo para que logre esta armonía, entre comillas, sin hacerlo. Y sí, el COVID obliga al cambio y todo proceso de cambio debe tener presente para la introducción de nuevas prácticas, pues los factores culturales. No olvidemos que la esencia de los procesos pedagógicos y educativos es la cultura. No se estudia igual aquí que en Suiza, o que en Finlandia, o que ni siquiera en Esmeraldas, aquí en Quito, ¿no? Entonces, se considera este interrelacionamiento con las estructuras existentes y con sus reglas para retar, para modificar y para legitimar los acuerdos a los que se lleguen. Que es necesario que se tomen cartas en el asunto desde lo estratégico, considero que lo es. Más allá, repito, de capacitar en tecnologías que son soluciones parche. Eso quería compartirles por ahora. Muchas gracias. Alexis, gracias por tu brillante análisis, por subrayar la importancia de que todo cambio es una oportunidad y que por lo tanto vamos a aprovecharla y vamos a intentar mejorar por lo que está a nuestro alcance estos medios de educación. Como les había dicho, le volveré a dar la palabra brevemente a todos los panelistas para que puedan contestar a las preguntas que han sido formuladas en el chat de este foro. Entonces, Natalie, estás en el uso de la palabra. He escuchado con mucha atención las exposiciones brillantes de los demás panelistas y veo que las preguntas van en dos sentidos, ¿no?
Una, ¿qué pasaría si esto va a profundizar o no las discriminaciones estructurales que ya estamos viendo? Y en segundo lugar, que es algo muy desafiante, ¿no? ¿Cuáles, por lo tanto, podrían ser medidas inmediatas? Yo quisiera, bueno, un poco señalar, y me permite aclarar, que claro, la primera intervención que yo hice desde el ámbito normativo marca un deber ser, y un deber ser además de esos mínimos que se deberían respetar tanto en un estado de cosas normal como un estado excepcional. Y me parece que aquí la clave, desde un ámbito, desde una respuesta jurídica normativa, la dan precisamente la naturaleza misma de los derechos. ¿Y a qué me refiero con esto? Al ser parte de uno de los derechos de este grupo llamados derechos económicos, sociales y culturales, sin duda la dificultad y la complejidad está en la adopción de medidas inmediatas a derechos que usualmente toman un tiempo en poder ser garantizados, en poder ser adecuados para los diferentes tipos de población. Y creo que en este sentido ha sido clara las guías que ha dado en los sistemas constitucionales y los sistemas internacionales de derechos humanos en establecer que el mismo hecho de la complejidad en términos de política pública, de infraestructura, de adaptación, de capacitación, evidentemente no implicará necesariamente que de inicio se van a adoptar. Lo mejor es que se adopten las mejores medidas, ¿no? Pero puede demorar un tiempo. En ese sentido, entonces, yo creo que es importante la adopción de medidas inmediatas cuando se identifican los nudos críticos de las dificultades que tenemos en garantizar la educación hoy por hoy, que efectivamente, como decía Ana, tiene que ver con el tema de conectividad y los medios para esa conectividad. Y en segundo lugar, pues ya pensando en establecer medidas a largo plazo, replanteándonos el modelo educativo. Ahora, con las medidas inmediatas, lo que me permitiría decir un poco ya desde la práctica, porque finalmente la experiencia y la práctica es lo que nos permite pensar en mejores posibilidades, al menos desde mi confinamiento, lo veo de forma muy cercana. Yo estoy compartiendo con mi madre, que es docente de un colegio público del casco urbano de Quito, y miro cómo las dificultades, estando en una población urbana, son totalmente variadas. No es lo mismo un chico de condición social, económica, que podríamos llamar media, ¿sí? Con niños y adolescentes que viven en las periferias del urbano, y se notan las diferencias. Yo creo que ahí ha sido, bueno, también hay que dar crédito, interesante desde el Ministerio de Educación se ha hablado de privilegiar precisamente la estabilidad psicoemocional de las y los adolescentes, pero creo que es importantísimo pensar en estas condiciones de conectividad a la luz de la información que, por ejemplo, la misma UNICEF y el mismo Ministerio de Educación tiene levantada. Creo que para esta situación excepcional, con medidas inmediatas, porque recordemos que una obligación inmediata es no discriminación. Si la falta de conectividad está generando discriminación por la condición socioeconómica, es algo que tiene que atender el gobierno de forma inmediata, a través de estas medidas pues complementarias como la radio, la televisión, el celular, pero no pueden ser medidas a largo plazo, porque precisamente las medidas a largo plazo tienen que estar orientadas a satisfacer en la mayor cantidad posible estos 4 elementos de accesibilidad, de adaptabilidad, de calidad en educación. Y creo que algo importante que se ha señalado aquí, y me parece que es algo que también se debería adoptar como una medida inmediata, es si finalmente el servidor público, que es el docente, que está en contacto inmediato con los niños y profesores, deben tener directrices claras de cómo actuar, no con la población, que generalmente es urbana, que tiene acceso a internet y medianamente esto está solucionado, sino con aquellos que no tienen estos medios adecuados para recibir educación. Creo que lo segundo, y con esto voy terminando, me parece que esto nos lleva también incluso a cuestionarnos más adelante cómo ciertos bienes que impiden esta accesibilidad, el internet, las tarifas telefónicas, probablemente tendrán que repensarse ya no en lógicas de mercado, sino en lógicas de servicios públicos y de prestación de servicios públicos. Y lo tercero, solo recordarles que algo que queda clarísimo, establecido en el artículo 165, numeral 2 de la Constitución, es que aun cuando tengamos, porque sin duda se viene una crisis económica, según los expertos en la materia, que probablemente haga que se reduzcan o se extiendan los presupuestos del Estado dependiendo de esta economía. Pero algo que ha quedado claro en el 165, numeral 2, es que los presupuestos de educación son los que más se deben fortalecer. Y finalmente decirles que donde se debe apostar esos recursos no necesariamente tiene que ser en las poblaciones que tienen garantizado pues estas tecnologías, sino precisamente en aquellas que no tienen. Y ahí habrá que
mirar cuáles son las mejores políticas interdisciplinarias, intergeneracionales, que permitirán dar respuesta pues a esta emergencia. Y probablemente una cotidianidad diferente más adelante. Muchas gracias. Gracias. Natalie, está en el uso de la palabra Cristian. Las preguntas son muy complejas y reflejan una gran preocupación por parte de quienes la hacen, que refleja una preocupación de todos. ¿Cómo poder, por ejemplo, poder ayudar a las personas más vulnerables? Algunas iniciativas podrían sonar interesantes, lo que sería la educación a distancia, es decir, tratar de facilitar no solo a los docentes, sino a los padres de familia, de estrategias de cómo gestionar y crear un ambiente de aprendizaje en el hogar. Esto tiene muchísimos desafíos. Está presente justo aquí una compañera estudiante del área de educación que me ha compartido pues las dificultades que tienen varios hogares donde ella dicta clases, ella es docente en el sector rural, cuestiones muy graves que la gente no tiene ni siquiera los recursos para, digamos, poner los datos para el teléfono, es impensable, es impensable. Son cuestiones que nosotros no nos imaginamos, no dimensionamos muchas veces la precariedad en la que viven muchos de nuestros alumnos. Entonces, ciertamente el poder crear iniciativas que están en otros lugares haciéndolas podrían sonar interesantes, que es llevar no solamente material didáctico, sino material de apoyo para los padres, de cómo crear en los hogares ambientes de aprendizaje junto con hasta alimentación y muchas veces también otro tipo de iniciativas. Esto es un tema bastante complejo, ciertamente, de cómo poder ayudar a las personas más vulnerables. Se ha mencionado en las preguntas algo que me llamó mucho la atención, es que sí se van a perder plazas de trabajo, ya que la tecnología está apuntando y tomando un lugar primordial. Mi sugerencia, mi respuesta sería pues que no se perdería, se cambiaría. Siempre que la tecnología ha avanzado en la historia, se han generado nuevas plazas de trabajo. Una de ellas en el campo de la educación virtual, estrictamente hablando de educación virtual, es la figura de los diseñadores, las diseñadoras tecnopedagógicas, que les llaman, o diseñadoras instruccionales, ¿ok? El diseño instruccional tiene que ver con las personas que son capaces de hacer la transición de los docentes o las docentes que son expertas en los contenidos, llevarlos al tema virtual, ¿sí? Entonces son quienes garantizan a través de fundamentos teóricos educativos y conocimientos de la tecnología poder crear los ambientes de aprendizaje óptimos para poder llevar la clase que se llevaba tradicionalmente a un ambiente virtual. Entonces, esta figura, esta nueva plaza de trabajo es algo que está despuntándose a nivel internacional. En Ecuador todavía necesitamos crear esta figura. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el área de educación, podría pensarse a lo mejor de poder llegar a la formación de diseñadoras instruccionales, es decir, personas que puedan ayudar y facilitar en la creación de ambientes no presenciales. Esto es toda una disciplina. Yo mismo estoy ahora profesionalizándome en este aspecto, estoy tomando una especialización en este tema, yo como estudiante, sobre el diseño instruccional, un tema sumamente importante, que es una oportunidad. Entonces podría, aparentemente sí, y a lo mejor puntualmente podría preocupar a muchas personas que puedan perder sus trabajos, pero más bien con la educación virtual se crean equipos de trabajo. Entonces ya no es solamente el docente o la docente que está en el aula, sino que en los ambientes virtuales de aprendizaje se crea una comunidad de trabajo junto con docentes, diseñadores instruccionales, con personas que conocen de temas de diseño tecnopedagógico, se crea más bien una amplia colaboración de personas para poder direccionar los aprendizajes de diferentes modalidades, no solo presenciales. Entonces podríamos tener la esperanza de que podría esto ayudar también a generar plazas de trabajo y aliviar un poco la preocupación que han mencionado en las preguntas. Gracias, Cristian. Ana, estás en el uso de la palabra. Yo quisiera mostrar un mapa Muy del bien. país y de los logros de aprendizaje y evaluación de maestros para recordar cómo estamos. ¿Sí lo ven? Sí.
Sí, obviamente, bueno, se puede cuestionar y cuestionamos, creo, todos la forma de evaluar estas, digamos, evaluaciones estandarizadas, pero es lo que hasta ahora tenemos y de acuerdo a estas evaluaciones podemos ver cómo estamos en el país. Y esto también me parece importante tener en la mente cuando hablamos de educación a distancia o educación en el hogar, la formación de los docentes, porque sí hay una correlación fuerte también en los logros, en las evoluciones de ser maestro y ser bachiller en el país. En este momento, obviamente, van incrementando las zonas rojas. En el modelo que tenemos, si seguimos con el mismo modelo, vamos a evaluar de la misma forma y no tenemos educación presencial, no tenemos acceso a la educación, entonces las zonas rojas se van a incrementar, eso es evidente. Ahora, yo pienso también que sin ninguna otra oportunidad o si no hay nada bueno en esta situación, sí es una oportunidad, por ejemplo, para pensar cómo disminuir la exclusión del sistema educativo, pero esto requiere que cualquier modelo de educación en el hogar, educación a distancia, tome en cuenta la población más excluida. No al revés. Ahora estamos sí con una tendencia de pensarlo al revés. Entonces, en ese sentido, tomando en cuenta que hay comunidades cofanes en sucumbíos donde 50% de los niños antes de esta emergencia ya estaba excluida del sistema educativo por la distancia del centro educativo, sí podría haber una oportunidad, si lo tomamos en serio, de poder pensar cómo, a través de las soluciones que se quiere plantear ahora, también podemos llegar a esa población. Me parece una oportunidad de tomarlo en serio. Eso requiere que hagamos y estemos todos pendientes de estas poblaciones y hagamos monitoreo de su situación en esta crisis. También me parece que existe una oportunidad en plantear, así como plantea Alexis, una nueva pedagogía, una nueva forma de pensar en la educación, ya que tenemos el serio problema de pobreza de aprendizaje de acuerdo a los estándares internacionales en el país, pero también pensando desde las propuestas propias que existen en el país desde hace tantas décadas, que no han sido tomados en serio. Yo puse en mi presentación el ejemplo de la aplicación del modelo de educación intercultural y bilingüe en la Amazonía. Los compas de bilingües dicen, si tuviéramos Ameiva funcionando en este momento y los niños con sus guías de aprendizaje aprendiendo a su ritmo, con docentes que son capaces de acompañarles en estos procesos, la crisis actual sería mucho menos. Entonces, también creo que es una oportunidad de relevar estas propuestas que ya han sido desarrolladas, que son propuestas desde las bases y que son propuestas válidas, son las propuestas más inclusivas que existen en el país y alentar que pensemos en la diversidad de los contextos. Yo creo que eso es el reto grande. El Ecuador es tan increíble, que los contextos son tan diversos. Y bueno, lo terrible es que la diversidad significa pobreza y exclusión. Eso es lo terrible. Pero ¿cómo convertimos esta situación, empujemos conjuntamente que sea la oportunidad de pensar en los contextos diversos y, por ejemplo, plantear educación a distancia para lograr que aquellos niños y estudiantes que no pueden por la distancia llegar a los centros poblados también podrían beneficiarse. Pero eso va a tener que ser una combinación, no es solo un tema de Internet, de ninguna manera es solo un tema de Internet, es el conjunto de acciones. Y sin embargo, sí hay que trabajar también en el acceso al Internet. Gracias. Gracias, Ana. Alexi. Sí, bueno, en primer lugar, siguiendo la línea de Ana sobre una de las preguntas que decía, ¿qué se puede hacer en estas circunstancias con la educación rural? Pues yo pensaría que es
el momento en que la sociedad civil y el gobierno empiecen a compartir temas. Dejemos de lado la lógica del desarrollo. La lógica del desarrollo, pues, es el ente preocupado del desarrollo, quizás hasta con las mejores intenciones, quien se encarga de decir, estas son las soluciones para ti. Esto es lo que tú debes hacer y esto es lo mejor que tienes que efectuar porque tengo expertos, a veces expertos entre comillas, que me dicen aquello. En ese sentido, ¿por qué no dar la oportunidad a la ruralidad? Un sector fuerte de la ruralidad es las nacionalidades y pueblos indígenas que tienen organización, que tienen organizaciones de base y que pueden pensar en mecanismos para mirar su educación. Durante el gobierno de Correa se quitó la educación intercultural bilingüe desde las organizaciones y pueblos y pasó a estar bajo la centralidad del Ministerio de Educación y desde la hegemonía hispana y desde la homogenización mestiza. Ahora el gobierno, más bien desde un anuncio político, porque en la práctica no veo que haya intereses reales, pues dice ya, ahí está la educación bilingüe para las organizaciones con una secretaría, pero sin los recursos necesarios. Entonces, es más bien esa oportunidad de pensar desde las propias organizaciones, desde las comunidades, desde la base, desde los espacios locales, cómo solucionas la educación y cómo solucionas no solo ante la emergencia, sino cómo recreas para tus necesidades particulares. Si, digamos, en Los Ríos, la provincia de Los Ríos es una de las provincias más feraces y más importantes en el tema agrícola, pero el currículum no topa la particularidad de lo agrícola. Y así podríamos citar diversas posiciones y diversas geografías donde no se articula la educación con las necesidades de lo local. Entonces, esa diversificación curricular es importante. De lo otro que me preguntaban un poco sobre la psicologización y la psicología en la educación, ¿qué les puedo decir? La influencia de la psicología en la educación y el rol predominante que ésta tenga viene desde la individualización, desde la visión del individuo. Y entonces esta visión del individuo viene también como parte de un discurso gerencial, que es de un discurso de, comillas, la calidad educativa, desde el discurso de la efectividad, de la eficacia y la eficiencia, todos ellos de la mano del economicismo, entrando en la educación en la época en que se asienta filosóficamente el neoliberalismo. Entonces, en los 80s, desde las Reaganomics, empieza todo este proceso, ¿no? A pensar también la educación desde esa perspectiva. Y entonces ahí vamos hacia el individuo y no vamos hacia la construcción social, que era el paso previo, la educación freiriana, el cuestionamiento revolucionario a la educación bancaria que hacía Freire, ¿no? Entonces, ahí viene, y tenemos la reforma educativa ecuatoriana del año 96 con un constructivismo psicologizante. Y desde ahí, el año pasado, nuevamente vino César Coll como asesor de los procesos de reforma educativa. O sea, desde el 96 hasta el 2019 seguimos con la misma tendencia. O sea, no ha habido cuestionamientos, cambios, evoluciones, sino maquillajes. Entonces, finalmente, para quien me hizo esta pregunta, yo le podría poner una cita textual de James O'Donnell, ¿no? Y él dice, la psicología en general no florecería como una disciplina mental ni como una ciencia de investigación, sino como la base intelectual y el legitimador científico de las actividades utilitarias, especialmente en el campo de la educación. Entonces es una función utilitaria del poder para generar los procesos convenientes a él. Eso quizás por ahora. Mil gracias, Alexi. Y bueno, concluimos este evento agradeciendo a los panelistas por su aporte. Creo que ha sido un debate súper interesante. Quedan muchas cosas en el tintero. Tenemos algunas preguntas que no van a ser
a poder ser contestada porque no puedo devolver la palabra a todos los que nos acompañaron, pero sí pongamos firme la idea de que tenemos que seguir hablando de educación. Aquí solo se lanzaron unas propuestas, pero creo que es importante poder profundizar estos aspectos y seguir debatiendo sobre estos temas. Les agradezco a